y demás. Sofi, ¿no tenés micrófono? Sí, acá estoy. Bien. Bueno, la primera duda era respecto al ejercicio 1, que como puse en el chat, o utilizando, mejor dicho, la fórmula de Turk, me dio aproximadamente 131 milímetros por año. Y en cambio, Sí. con la fórmula de balance hídrico, tengo lo que está como dato, que son 220 milímetros por año. Entonces, mi duda es qué tipo de comentario tendría que hacer yo en este ejercicio, porque más allá de decir que hay como una diferencia bastante amplia, no se me ocurre Sí. otra cosa. La idea es que se comparen las dos fórmulas de cierta manera entre pros y contras y cuál considerás en base a esos pros y contras que podría ser la más acertada para trabajar en base a los parámetros que contempla cada una de esas fórmulas. ¿Se entiende? Más o menos. Porque yo me sumo, perdón, salvando Diga. que no tenemos la tangente. Después los datos que se cargan en las dos ecuaciones son similares. Sí, son similares, pero hay una diferencia entre una y otra fórmula que podría hacer que yo me decida por el uso de una o de otra. Perdón. Buenas noches. Buenas. ¿Cuánto decís, Sofi, que te dio la fórmula de Turk? Más o menos 131 milímetros por año. O sea, vos lo que sacás ahí es el ETR, buscás. Claro, yo saco el ETR y después paso ese mismo dato a la fórmula de balance hídrico, que es escorrentía igual a precipitación menos ETR. Sí, porque a mí me dio como 446 milímetros al año. ¿O hice algo mal yo? Si alguien tiene A ver, para comparar, mejor. más allá de los valores, veamos. El ejercicio 1 lo que nos pide es que, considerando los valores medios anuales de precipitación, que yo les doy como dato, evapotranspiración potencial y real, que también les doy como dato, y escorrentía, ¿cuál es la mejor fórmula para hablar de términos hidrológicos en Buenos Aires? Lo que yo les dije es que usen la de Turk y las otras las descarten, ¿sí? Para calcular la evapotranspiración real. Claro, porque yo se los doy como dato también. Y después les pido calcular el balance hídrico con las escorrentías de las fórmulas de balance. O sea, lo que tienen que hacer es, con los datos que les doy, calcular el balance hídrico con la fórmula que tienen de balance hídrico. ¿Sí? Y comparar en el punto 1, calcular la evapotranspiración real con la fórmula de Turk y reemplazar esa evapotranspiración real en la fórmula de balance. Claro, yo hice eso, profe, Hiciste eso. claro, me dio ese valor, el de Por eso te aproximadamente dice, 131. bien, comparar con el valor, que es el punto 3, en realidad, eso deberían como chequear, está pensado para que chequeen un poco más con respecto a la teoría. ¿Por qué o de dónde surge la fórmula de Turk y por qué se aplica? Y por qué la evapotranspiración real se puede aplicar de distintas maneras o con distintas fórmulas. Yo les dije usen solo la de Turk porque es la que se usa, como les dije, en Argentina. Las otras, que yo sepa, no son tan usadas en este ámbito, y aparte como para que tengan un solo análisis. Si yo hablo, piénsenlo de esta manera,
La escorrentía es una fórmula matemática que surge de, como habíamos visto en el primer capítulo, entrada menos salida, ¿sí? Que me da cierto valor. Pero si yo ese valor, o si existe otra fórmula como la de Turk, que tiene, si bien un análisis matemático, otro análisis más allá de una fórmula de entrada y salida que complejiza y que tiene en cuenta otros puntos que podríamos decir a la hora de analizar ese valor de escorrentía, que están detallados en la teoría, y con cuál me quedaría, cuál me parece que va a ser como, no sé si decir más precisa, pero con una aplicación un poco más exacta. Esa es la idea. Una cosa, a ver, si yo tengo ciertos datos, voy a poder usar una, si tengo otros datos, voy a poder usar otra, pero en el caso de que tenga las dos y todos los datos, ¿con cuál me quedo? En base a ese análisis de la fórmula, en el caso de Turk, y de la fórmula de balance. Como que comparen el desarrollo de las dos. Una es, esto menos esto es igual a esto. Y la otra, ¿qué implica? Otro análisis, un poco más profundo del tema. ¿Se entiende? Más allá de que a uno le dé 400 y a otro le dé 500, pero con las dos fórmulas van a tener una diferencia pensada para que desarrollen eso. ¿Cuál de las dos le parece más de mejor aplicación en estos casos? Lo que pasa es, Porque, por ejemplo, la fórmula de Turk. sí, No sé, ¿cómo puedo yo saber Turk en qué pensó cuando puso el 0,9 ese, por ejemplo? No sé, hay 0,9 más. no, es un análisis matemático, pero pensá en el caso de que Turk tiene como les decía, un desarrollo más allá de una fórmula básica, de un esto menos esto es igual a lo otro. Él analizó, a ver, yo se los tengo que haber puesto acá, en la teoría. Sí, está el desarrollo de los factores y demás. Oh, no se los puse, sí se los puse. Sí. Es básicamente eso, como que le dio una vuelta a fines de poder aplicarlo, de aplicar la matemática a una cuestión natural como es la evapotranspiración. ¿Se entiende? Si yo tengo la evapotranspiración, por ejemplo, medida de 1 milímetro, como habíamos visto la vez pasada, bárbaro, uso esa. Pero si no la tengo porque es el dato más difícil de analizar, lo que hizo él fue pensar, bueno, ¿cómo puedo calcular la evapotranspiración? Y lo puso en una fórmula matemática. Ese es básicamente el análisis. No les pido que entren en un análisis de ingeniería o de matemáticas, sino que lo piensen de esa manera. Intentó incorporar en las matemáticas algo relacionado a las ciencias naturales con una complejidad un poco mayor que me puede dar un valor un poco más certero, si se quiere, muy entre comillas, porque generalmente estas fórmulas están comparadas con los valores de la realidad, entonces se ajustan a esos valores. ¿Sí? Sí. No les veo las caras y estoy completamente perdida. Ahí está mejor. Profe, después, bueno, no sé si, o sea, más allá de decir que hay una diferencia entre los resultados con una fórmula y otra, habría que incluir esto de la profundidad del análisis por parte de Turk, algo así, como para Claro, justificar la respuesta.
Sí, es básicamente eso. Él hace un análisis a modo de ajustar ciertas mediciones que tenía en el campo, reales, a una fórmula matemática. Por eso, las 4 fórmulas que yo les doy están, que eso tal vez no se los haya dicho en la teoría, están comparadas y están ajustadas, si se quiere, a mediciones reales. Ah, listo, porque en el PDF solamente aparecen las fórmulas, pero nada más, por eso preguntaba. Sí, lo que pasa es que algo que me di cuenta con ustedes, no así con las otras materias, es que yo en esta, como les creo que se los dije la otra vez, usaba mucho el pizarrón y había como mucho desarrollo teórico, tanto en las prácticas como en las teorías, y me está faltando eso. Así que tal vez debería armarles videos con un poco más de contenido de lo que les estoy poniendo, ahora que me doy cuenta. Sí, porque de hecho, en el trabajo práctico, en la actividad, no hay ningún desarrollo de TURF, solamente está la fórmula. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces es difícil, viste, visualizar desde una teoría que no manejas, una fórmula, y después de ahí desarrollar, digamos, algún tipo de concepto desde del trabajo que se nos pide. Sí, no es básicamente eso. Las fórmulas, estas 4 fórmulas, como les decía, están comparadas con la realidad. Tienen su apoyo en la realidad en mediciones reales. Por eso es que se ajustan mucho mejor que a una fórmula que no lo mide de manera real. Las 4. Y también está otra cosa que tampoco se los dije, pero bueno, que depende de las latitudes y depende de la planimetría por ahí del lugar del que estemos hablando, las que se usan. Por eso yo les decía acá en Argentina la que más uso tiene es la de Turk. Pero si nos vamos a otra bibliografía, a la española, por ejemplo, creo que la que más se usa es Budico, por la realidad que tienen ellos en un clima mediterráneo. Profe, después otra duda que tengo es que, por ejemplo, tanto la fórmula para hacer lo que es isoyetas y después los polígonos de Thyssen coinciden esas fórmulas, pero no tenemos el área de la cuenca. Eso quería que me pregunten, porque depende de la interpretación de cada uno, el área que va a tener. ¿Se entiende? Generalmente, cuando ¿entendieron todos cómo se generan los polígonos de Thyssen y cómo se generan las isoyetas? Sí. Bien. Yo, más o menos. Sí, podés, claro. Hay algunas cositas que me voy perdiendo cuando en la explicación, después veo la fórmula y no, medio que me pierdo, no alcanzo a comprender del todo. Bien. Voy a compartir pantalla y no... a ver, compartir pantalla. Denme un segundo que voy a eso. Ventana. Y les voy a compartir esto. Ahora voy a dejar de verlos yo a ustedes, así que me van a tener que decir cuando vean la pantalla. La fórmula, perdón, Se ve. Melina, la fórmula de isoyetas y del Thyssen es exactamente la misma, ¿no? Para calcular las precipitaciones medias. Cambian las asignaciones de Sí, superficie, pero la fórmula es la misma. sí, porque todas usan precipitaciones medias. Pero son 2 sistemas diferentes de calcular precipitaciones medias. Porque Y quiero que vean... difieren las áreas. Pero más allá de eso hay una diferencia básica que me interesa. Yo no apunto tanto al número, sí, que eso tampoco los dije, pero
por ahí es hora de remarcarlo, no apunto tanto al número, sino a que se entienda lo que está detrás de las preguntas que hizo Sofi, por ejemplo, que estás haciendo vos ahora. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Cuando yo quiero graficar Thyssen, esto es mi cuenca, ¿sí? Y los puntos rojos son las estaciones meteorológicas que yo tengo. En este caso tengo una estación meteorológica afuera, pero que está muy cercana, generalmente se usa. Lo que hago es unir, como muestra acá, esas 4 estaciones. Y después de unir esas 4 estaciones, marco el punto medio de la unión de esas 4 estaciones, que es esta línea azul, y voy marcando polígonos delimitados en base a esos puntos medios. Esa es toda la complejidad del sistema de Thyssen. Primero, como les decía, uno las estaciones, que en este caso es una figura bastante sencilla, y en base a eso, la unión entre, o sea, esa longitud que tengo entre las 2 estaciones, la divido al medio. Y así para cada longitud entre cada estación voy dividiendo al medio y después uno de esos puntos medios de las longitudes. Punto número 1. En cada polígono me va a quedar una estación, ¿sí? Punto número 2. Pensémoslo desde el punto de vista geográfico. ¿Dónde creen ustedes? Piensen en cuencas que se les vengan a la cabeza, distintos tipos de cuencas. Según la geografía de la Argentina, ¿en dónde creen ustedes que funcionaría mejor Thyssen? ¿En un lugar plano puede ser? Excelente. Donde la pendiente no sea muy marcada. En ese lugar yo voy a usar Thyssen. ¿Sí? Esa es la idea de este ejercicio, que hagan esa relación. Después no importa, podemos poner áreas, que acá voy con la pregunta de Sofi. El área generalmente, cuando yo empecé, en algún momento de mi vida, el cálculo de área lo hacíamos con un aparato que era como el que se usa para cortar la pizza. ¿Vieron esa ruedita que se usa para cortar? Bueno, esta ruedita lo que hacía era contar perímetros y en base a eso calculábamos el área. Como no les voy a decir que hagan eso, usen un área entre 400 y 600 kilómetros cuadrados, vamos a ponerlo así, para cada sector que hayan dividido o cada polígono que hayan generado. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, esas mediciones y los polígonos también se hace vía SIG. Pero el fundamento del ejercicio, que es decir, bueno, esto se hace dividiendo los sectores a la mitad, calculando el área y en zonas de llanura, es lo que quiero que nos quede de este ejercicio. En cambio... Perdóname, ¿cuánto dijiste más Diga. o menos que calculemos? Entre 400 y 600 kilómetros cuadrados, póngame. Eso, Y el método... Perdón, eso que estás diciendo, entre 400 y 600 metros cuadrados. Kilómetros cuadrados. Kilómetros cuadrados, no es toda la cuenca, es entre... polígonos. Polígonos, ahí va. Claro. De acuerdo al tamaño que le haya quedado cada polígono, usen entre 400 y 600. ¿Siguen viendo la pantalla? No, ahora sí. ¿Ahí? Ahí sí. Yo al menos. Perfecto. Y el método de las isoietas, fíjense que yo en este caso, a fines prácticos, tenemos la misma cuenca con las mismas estaciones meteorológicas, y lo que hace el método de las isoietas es básicamente decir, bueno,
Según las mediciones que yo hice, y acá sí se usan programas que lo que hacen es desarrollar redes neuronales, que se llaman. Esas redes neuronales se entrenan en base a los datos que yo les pongo y mediante algoritmos matemáticos como puede ser Kriging o Monte Carlo y etcétera, que estoy segura que lo van a ver en sí, dibuja estas curvas que yo estoy viendo de color rojo que me indican que, en base a ese análisis matemático que hizo el programa, esa curva me une puntos de igual precipitación. ¿Y para qué sectores consideran que me pueden servir estas curvas que unen puntos de igual precipitación? Piensan en la geografía de la Argentina. No, y eso lo contrario a lo que dijo Diego, o sea, zona Exacto. montañosa y esa cuestión. Exacto. Y les digo por qué. Las montañas funcionan como paredes al paso de viento, obviamente, y precipitaciones. Entonces, al llegar una columna de aire cargada de agua y entra en contacto con una montaña que también tiene su precipitación, temperatura, que hace generalmente que haya un choque de masas de aire que forman precipitación, va a descargar mayormente todo en un solo sector de la cuenca. Entonces, mis mayores precipitaciones van a estar en ese sector donde se dé ese choque, disminuyendo en precipitación hacia la parte baja de la cuenca. Por eso me sirve el método de Isoyetas generalmente para sectores montañosos. En este caso el cálculo de área es básicamente lo mismo, porque lo hace un programa, ese programa que yo les decía que tiene ese entrenamiento matemático, que lo van a ver seguramente en SIG, con mayor desarrollo, pero acá sí usen por ahí un área un poco menor, acá usen entre 300 y 400, a ver, sí, les diría que usen entre 300 y 400 para cada sector delimitado por las isoyetas. Y después tienen la precipitación media que usan las dos o sea, la misma fórmula para las dos metodologías. Sin embargo, a ver, yo tengo otra pregunta que también me hizo Sofi, si solo usaban estación B y C. A, B, C, D, E. Precipitación media anual. Calculen la precipitación. Hagan una cosa, yo les puse una cuenca, ¿verdad? Sí. Grafiquen en esa cuenca Thyssen e isoyetas como punto número 1, en base a lo que estuvimos hablando hoy. Calcular la precipitación media anual. Sí, les tengo que poner los datos de la estación A, D y E. Igual creo que al momento de graficar con Thyssen queda medio extraño el dibujo. Es muy probable. Es muy probable que les quede extraño. Y que es muy probable que no todos tengan el mismo diseño. Porque depende mucho de las uniones que hagan en un principio. Por eso, años A era medio dispar, pero ahora cuando yo ingreso todos estos datos a los programas que tienen una base SIG, el programa ya tiene un entrenamiento en base a esas fórmulas matemáticas que les decía que se usan de algoritmos, y es muy difícil, diría casi imposible, que dos personas que usan el mismo programa con el mismo algoritmo tengan un resultado diferente.
Ahora, si yo uso dos algoritmos distintos, el resultado sí va a ser distinto. Porque el algoritmo es la forma en la que desarrolla el programa ese gráfico. Y hay distintos desarrollos matemáticos para obtener o para procesar un mismo dato. Después, si quieren, les puedo mostrar algunos que yo tengo de esto. También depende de la cantidad de datos que tengo. Si yo tengo una densidad de estaciones meteorológicas importante, obviamente el resultado va a ser mucho mejor que si tengo 4 o 5 estaciones en una cuenca, ¿no? Como ser la cuenca del Reconquista, que es enorme. Depende también muchísimo de ese tipo de datos. Pero en este caso sí va a depender de la interpretación de quien esté graficando. Esperen que voy a anotar que les tengo que subir los datos de las estaciones faltantes. De todas formas, creo que... A ver, ¿qué es lo que les pido? Calcular la precipitación media anual usando el polígono de Thyssen, media aritmética en método de Soyetas. Perfecto. Y para los polígonos de Thyssen les indica cómo hacerlo. Está bien. Les tengo que poner esos datos faltantes nada más. ¿Hay alguna? Voy a dejar de compartir, porque creo que ya no es necesario. ¿Alguna otra duda, consulta, algo que no se haya entendido de lo que hablamos tampoco? La zona no tiene escala. No les puse escala. Profe, una consulta. Yo había subido al campus ya el trabajo antes de que hagan todas las preguntas. Y estimé las áreas, pero mucho más chicas de lo que usted dijo ahora. Lo tengo No que importa. volver a cambiar. No. Ah, No hay ok. problema. Yo las áreas las Si no se identifiqué lo... con letras. ¿Con qué, perdón? Que las áreas las identifiqué con letras, no le di una medida. Genial. Excelente solución. Lo que quería que resolvamos de este problema era básicamente eso, en dónde se aplica cada una de las fórmulas, cada uno de los métodos, y que veamos que detrás del desarrollo de Kurk hay una comparación con la realidad, que por ahí con el de evapotranspiración es menor la cantidad de información que estamos trabajando o que estamos teniendo en cuenta. Escucho si quedan cosas sin ver. ¿Hay alguna bibliografía en lo que uno pueda interesarse mayormente a este tema? Porque yo siento que tengo todo agarrando con pinzas, ¿entendés? Como que la teoría que está no es suficiente como para que me queden todos los puntos en claro. O sea, yo te entiendo lo Sí, que vos decís, pero como que necesito, viste, como el una lectura desarrollo más detrás. profunda, claro. Hay bibliografía. Les puedo poner. Sí, por favor. Sí, claro. Sí. ¿Hasta cuándo? Creo que les había puesto hasta hoy, pero no sean problemas hasta la semana que viene. Ahora les Bueno, anoto que les extiendo el tiempo. gracias. Eh, Una sí, consulta del gráfico, diga. eh, porque la tabla también tiene, aparte de, bueno, el número de estación, la altura, dice febrero, julio y después pone la precipitación media. ¿Tenemos que ponerle todos los datos juntos o solo febrero y julio? No, usa la de la precipitación media. Solo precipitación media y altura.
y la altitud. Ok. Déjenme ver si les puse más bibliografía. O si se las puedo activar ahora, porque yo debo tener algo acá. Pasa que, perdón, la altura, la altitud, en la fórmula, ¿a dónde va? Es ahí a donde me pierdo, digamos. Vamos a... Está, esperen. Me parecía que se los había habilitado. Chicos, yo les puse más bibliografía. ¿Dónde está En la clase 2, la clase 2? que fue la que les activé esta semana. Ah, Fíjense si con esa está bien y si no, en realidad no puedo subirle los libros al campus, pero lo que sí puedo hacer es dejarles los capítulos de los libros. bueno. O si no, nos decís la bibliografía y Eso sí. tratamos de ver si lo podemos bajar. Eh, No el libro entero por ahí, pero sí el capítulo en el cual trate el tema la particular. clase pasada les dije cuál es el libro que se usa en hidrología aplicada, que es, se me fue el nombre ahora, dame un segundo, que ahora lo busco y se los paso, porque lo tengo que tener. Ay, ¿cómo puede ser que no me acuerdo el nombre? Bueno, mientras lo busco les voy diciendo. ¿Cuál era la pregunta? Dice, calcular la precipitación media anual aplicando el método de los polígonos de Thyssen. ¿Cómo calculo la precipitación media anual aplicando el método de los polígonos de Thyssen? En la página 6 tengo que la precipitación media, según el método de los polígonos de Thyssen, es igual a la sumatoria del área por la precipitación de ese área dividido en el área total. Esa es la fórmula que tengo que aplicar para Thyssen. ¿Qué tengo que hacer? Todas las áreas por la precipitación, sumo todas las áreas por la precipitación y lo divido en el área total. Ahí no necesito altura. Ojo que hay datos que yo les puse por poner. En el método de las isoietas, en la página 7, tengo que, básicamente, la precipitación es lo mismo, la sumatoria de las áreas por la precipitación dividido en el área total. Y el método de la media aritmética, ¿dónde tenemos el método de la media aritmética? ¿En qué página está? Tiene que estar al inicio del documento, ¿verdad? No, no está ese dato. No, esa no está, ¿Y cómo calcular una media aritmética? No la calculamos. ¿No la calculan? Claro. Yo sumé No, las no. altitudes, profe. ¿Cómo? Sumé las altitudes y las dividí por las estaciones que estaban adentro de la cuenca. Las altitudes, ¿por qué? Había visto un video en YouTube que explicaba cómo se hacía la media aritmética y decía que sumaba las altitudes de cada estación y después lo dividía por la cantidad de pluviómetros que había en la cuenca. ¿El resto? ¿Cómo lo Yo haría? lo que hice fue sumar la cantidad de precipitación en cada pluviómetro y dividirlo por la cantidad total que está en la cuenca. Esa es la media aritmética. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No lo escuché. Si ustedes quieren calcular la altura promedio de todos ustedes, ¿qué hacen? Sumamos las alturas Tomamos individuales. todas las alturas y las dividimos. Y si quiero calcular la precipitación promedio de una cuenca,
sumo las precipitaciones de que me da cada pluviómetro y lo divido Y lo por la divido cantidad. Perfecto. Está bien. Está bien. Esa es la medida aritmética. Eso es lo que tienen que hacer. La altura en este caso no entra en juego. Pero a veces lo pongo. En realidad, para calcular otros datos es necesaria la altura. Como dibujar el gráfico de precipitaciones en función de la altura. Por ejemplo. Y la tabla 2 se tiene que usar para el ejercicio 2. Entonces ya hicimos el punto A y el punto B es graficar los polígonos de Thyssen, como lo explicamos antes. Les tengo que decir, ay, ¿cómo puede ser que no me acuerdo el nombre? Vente Chau. El libro que usamos en hidrología aplicada es el Vente Chau. Gente, chao. Que se escribe B corta E N T E, todo separado, son tres nombres distintos. Vente C H O W, Chau. Vente Chau. Gente, chao. Y después hay los libros de hidrología aplicada mexicanos son muy buenos también. De la UNAM tengo un par. Y creo que no tengo más bibliografía de eso en la cabeza ahora. Pero les puedo pasar el despechado. Solo que es netamente ingeniería. Ujú. Lo que yo hice ahora con estos apuntes fue tratar de traducirlo de manera que no Sí, que no sea tan técnico. resulte, sí, ajustarlo más a lo que ustedes van a estar viendo. Entiendo que queda como eso que vos decías, falta Claro, sí. trasfondo, pero te lo paso en el caso se los paso en el caso de que quieran seguir profundizando. Si no, de todas formas, sí, esto se los armé yo para la cátedra. Les paso los libros, pero la hidrología es algo, como les digo, netamente ingeniería. Okay. Si quieren leerlo, bienvenidos sea. Pero si no, yo tengo la idea de que con que vayan viendo por lo menos estos pedacitos, van a entender el día de mañana cuando les presenten, por ejemplo, el cálculo hidrológico de una cuenca. Y van a decir, ah, mira, lo hicieron con esta metodología, con esta fórmula, etcétera. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Vente Chau, sí, como lo escribió Ale. Si no me equivoco. Porque es conocido como Vente Chau. Sí, me avisó un montón. Profe, y en el punto C que dice isolletas, no sé si es que soy yo que no lo interpreto o no sé qué es lo que hay que hacer. O es simplemente cómo es que No, se dibujan sí, las isolletas. sí, es como sería el gráfico de unas isolletas en una cuenca. Ah, está bien. Entonces Sí, sí, sí. en ese no hay que hacer nada, digamos. No, solo se los pongo a modo de ejemplo. Ah, genial. Y lo que está en números es la precipitación. Sí, no les pido que hagan el cálculo de isolletas. Ahora, si quieren hacer el cálculo de precipitación con las isolletas, bienvenido sea. Como para que entiendan de qué se habla. Es medio complicado con las áreas. Hacer el cálculo de las áreas sin algún SIG de trasfondo, pero a fines prácticos, para que se entienda la metodología, creo que alcanza. Esto, como les digo, con SIG seguramente lo van a aplicar muchísimo más. Me queda.
Bien, creo que no me queda ninguna actividad para ustedes. O que no tengo ninguna... Sí, no, ninguna otra actividad de esta unidad. Los escucho o leo, si queda alguna duda. ¿Ninguna? No, por mi parte, no. ¿De la teoría tampoco? Chequé en la teoría de la clase 2. Sí. Es a terminar de cerrar todo. Esa la activé creo que el lunes, si mal no recuerdo. Yo todos los lunes les voy a estar poniendo la teoría. Y voy ahora que me acuerdo. Hay les va a llegar a quienes creo que lo tienen que pedir o quienes tienen beca, los apuntes en formato papel. Así que les estoy mandando todo esto que estamos viendo en la teoría y les voy a agregar en un drive y se los voy a compartir los libros, porque como les digo, como no los puedo agregar acá y por ahí quieren profundizar más en la lectura, Sí, les sí, si lo puedo... podés subir a un drive, Sí, sí, bienvenido sí, sea, hago un sí. drive y se los comparto. Dale, gracias. Y les digo por ahí, Eso es lo que hicieron otros profes, nos compartieron en el campus el link de un drive con los libros. sí, bueno, solía no hacer eso, pero creo que es necesario, porque también la otra materia me lo pidió. El tema es que, claro, está la dificultad de que uno no puede subir el libro al campus. Y tampoco están en biblioteca. Ah, claro. Así que sí, se los paso. No, Bueno, denme hasta el lunes que se los arme y se los suba. Y en todo caso, les voy a poner toda la bibliografía que tenga y les voy a ir diciendo creo que está en el programa de la materia, la bibliografía obligatoria, según unidad. Y si no, les digo, para esta unidad, este es el libro que vamos a usar, para esta ok, unidad, tal otro. Pero ahora de entrada, el 20 chao. ok. Y no se dan problema con la entrega. No, si lo demoramos una semana no hay drama. Tengan en cuenta que la semana que viene les voy a estar activando la entrega de la unidad 2. Y la unidad o el tema 2 es hidrogeología. Y acá también van a tener, porque yo a veces no quiero entrar mucho en física, matemática y química, porque considero que eso lo ven en otras materias. Pero hidrogeología también tiene mucho de física, matemática y química. Así que de última, para hidrogeología, el que vamos a usar es el custodio. Anótenlo. Odio. Sí, de todo, no. El custodio es el padre de la hidrogeología. Custodio Lamas. Voy a ver si les pongo ese libro. Y si no, si les paso algún otro apunte de auge. Auge, sí, les tengo que dar todo auge de hidrogeología ambiental. Bueno, Pero va a ser lo mismo, van a tener muchos conceptos que por ahí digan, uy, acá me falta algo, o quiero profundizar para tratar de entenderlo todo, que por ahí en la teoría yo no lo pongo, pero sí están
en los libros, sí, para Los que vayan libros, a sí. revisarlo. Eso seguro. Así que el lunes le habilito la unidad 2 y les pongo el drive con los textos de la unidad 1 y de la unidad 2. Bueno, muchas gracias. Bien. De todas formas, para quienes quieran saber más sobre estos temas, ahora que me doy cuenta, páginas oficiales: Servicio Meteorológico Nacional e INTA. INTA tiene muchísima bibliografía al respecto. No sé si es teórica en cuanto al desarrollo de las metodologías, pero sí en cuanto al desarrollo de cómo se hacen las mediciones acá en la Argentina. INTA es un libro abierto y la aplicación de esas mediciones, por ejemplo, en agricultura y en cambio climático. INTA tiene toda una medición de cambio climático. ¿Entraron alguna vez a la página de INTA? Yo entré y bajé inclusive instructivos, Yo recomiendo que la den vuelta sí, por sí. todos lados, porque hasta tiene un SIG de cambio climático. Mm. Y tiene un montón de, creo que ellos lo llaman reporte 2018, pongamos Ajá. 2019, sobre todo lo que hizo INTA y sobre cambio climático y sobre todas las mediciones que ellos hacen. Así que búsquenlo, porque eso está genial y les va a dar también una idea de dónde se aplica lo que estamos viendo acá. El Servicio Meteorológico Nacional no es tan abierto en ese sentido como sí el INTA, pero ¿Y el algo. Instituto Geográfico? El IGM, No. actual IGM, Claro, IGM, claro. y es mucha geología, Claro. no lo recomiendo. Bueno. No es malo, Mm. en el sentido obviamente científico, pero no Claro, tiene claro. tanta aplicación a fines ambientales como Amén. si tiene El INTA u otro. INTA. ¿Y qué otra? Diego, ¿vos no estás en INTA? No, Diego no, Mauro. Sí, sí, pero nunca entré a la bibliografía del INTA. Caso de Herrero. En caso de Herrera, cuchillo de palo. Yo me doy cuenta, me acabo de dar cuenta, perdón, porque generalmente cuando tengo que hacer un informe de estos, al primer lugar al que voy es INTA. Así que den vueltas a esa página por todos lados. Tiene miles de cosas. Otros que tienen este tipo de cosas de cómo hacer las mediciones. A ver. No se me ocurren muchos más de aplicación acá en Argentina. Porque son más privados, por ejemplo, quienes hacen una buena medición meteorológica, hidrológica, para algo puntual. Qué sé yo, se me ocurre el caso de las mineras. Todas tienen un excelente sistema de monitoreo con Sé miles de que, perdón, computadores. Melina, sé que específicamente está el Instituto de Clima y Agua, que es el que, o sea, si entran a la página de INTA, busquen Instituto de Clima y Agua y ahí les va a aparecer todo esto que estamos charlando. Pero a ver, pero aparte tiene con los hidrogramas año a año o evento a evento de precipitación, ahí van a poder comparar cuando yo les hablaba del hidrograma del evento de precipitación o el hidrograma anual, por ejemplo, todo está en la página de INTA, todo. Por ahí no tiene ese desarrollo de cómo se hace, pero sí la aplicación. Y hay algunos textos que sí tienen el desarrollo de cómo lo hicieron. Pero son papers como muy puntuales, como por ejemplo, medición de evapotranspiración con lisímetro en pergamino. Entonces ahí vas a tener una idea de cómo lo midieron y cómo, para qué es la aplicación y cuál es la mejor metodología usada también de acuerdo al sitio en el que estemos trabajando. Y después,
no tengo ahora en la cabeza otro organismo público que tenga el desarrollo territorial, obviamente, que tiene INTA en cuanto a este tipo de mediciones. Ah, sí. Algunas direcciones provinciales de agua, como ser, por ejemplo, la de Mendoza, es excelente. La de Entre Ríos es muy buena. La de Chaco, APA. Lo que pasa es que Chaco no tiene mucho sistema hídrico para estudiar. Entonces por ahí están un poco limitados en ese sentido, pero la APA es buena. Y la de Tucumán. Y la de Santiago del Estero. Tienen un excelente sistema de monitoreo y de estaciones meteorológicas que también les van a dar una idea de cómo obtienen los datos y dónde los aplican. Pueden buscar en esas direcciones. La de Mendoza La de es Mendoza, la Dirección de Irrigación de Mendoza. Que la Dirección de Irrigación de Mendoza funciona políticamente hablando como el gobernador, por el poder que tiene. Después tienen, es más, quienes tengan curiosidad por este tema y les interese y quieran saber cuáles son las aplicaciones de todas estas mediciones de las que yo hablé, busquen caso Mendoza-La Pampa, que también lo hablamos en los foros semanales. Alguien lo había mencionado, no recuerdo quién exactamente. Entre Ríos tiene, como le corresponde al nombre, un buen sistema de medición hidrológico. Uruguay también tiene, en Uruguay está la DINAMA, que es la Dirección Nacional, creo que de Medio Ambiente, que ellos lo denominan así. Tiene un excelente desarrollo en lo que respecta a estudios de agua y suelo, donde se aplica todo esto que vimos en la clase 1 y 2. Inclusive creo, tengo que buscar porque la DINAMA tiene muchos manuales muy buenos también, a ver si hay algo que pueda facilitarnos la teoría de esto. Les decía, la de Santiago del Estero, la dirección de... No me acuerdo cómo se llama la dirección de agua de Santiago del Estero, o si depende de ambiente. Creo que depende de ambiente en Santiago del Estero, la dirección de ambiente de Santiago del Estero. Pero busquen también Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, causa Santiago Tucumán, Salí Dulce, donde van a ver todo el sistema de monitoreo conjunto que tienen las dos provincias. Y Tucumán tiene la Dirección de Recursos Hídricos con hasta mapas de riesgo que hicimos en su momento en el año, no sé, 2003, 2004, que creo que todavía están en la página, pero... y tiene también, si mal no recuerdo, o tenía todas las estaciones meteorológicas. Y déjenme pensar si hay alguna otra que recuerde. No. La de Chaco, APA, Autoridad Provincial del Agua. Es un buen organismo, pero no recuerdo si tiene sistemas de mediciones. Y ahí pueden llegar a encontrar también algo que explique la metodología aplicada. bueno, Y vean el uso. Antes de mandarlos de lleno a un libro de hidrología que van a llegar a la segunda página y van a decir, lo detesto. Claro, no, es que no quiero sí, llevarlo por porque ese lado, prefiero que vean la aplicación que es en donde ustedes van a estar trabajando. A ver, no está mal, no está mal que no, lo quieran que saber pasa es que más. vos decís que va a ser muy elevado No, para los no, no, conocimientos que tenemos por ahí. no, para nada. Pero lo que no porque desestime la capacidad de entendimiento No, es del... porque en realidad uno no tiene los recursos todavía por una falta de estar documentado en el área, ¿no? Después uno por ahí cuando entra más de lleno, ves un informe, qué sé yo, y sabes de qué se trata. Hoy en día es Es una que cosa ustedes nueva. van a estar trabajando más en eso que les digo. Van a estar recibiendo los informes como los que emite INTA, como los que emite la Dirección de Recursos Hídricos, como los que emite la Dirección de Irrigación. Y la idea es que entiendan esos informes, Claro. más que ponerse a desarrollar Exacto. los mismos. Pero
está perfecto que quieran saber todo. Yo les doy todas las herramientas que ustedes quieran. O les digo dónde encontrarlas. Háganme acordar, por ahí yo en el momento no me doy cuenta, como la aplicación de cada unidad. Porque esto por ahí lo vemos mucho cuando hacíamos la programa de presencialidad, lo hablábamos mucho en la presencialidad. Pero cada unidad tiene su aplicación en las ramas ambientales. Por ahí en hidrogeología, que es el capítulo que sigue, es mucho más fácil porque hay muchísimo desarrollo de hidrogeología ambiental acá, por lo menos en Buenos Aires, provincia y ciudad. Entonces la aplicación es mucho más sencilla, por decirlo de alguna manera, el acercarles esa teoría. Bueno, estimados y estimadas, si no quedan muchas dudas, sugiero que vean esas páginas. Sí. Si quieren lo podemos comentar en el foro de la semana que entra, que ya no recuerdo el número. Y vamos trabajando en conjunto las actividades obligatorias con el foro como para que vean lo duro de la materia y la aplicación de la materia ahí en esos foros. Ok. Si les parece correcto. Y si tienen alguna propuesta, también la largan como tema a tratar. Eso a mí me encantaría, porque a mí particularmente me sacaría desde la linealidad de la materia para saber cuál es la demanda que ustedes tienen y consideran que puede llegar a aplicarse. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Buen fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Buen fin de semana para vos Ustedes también. que están en provincia, me refiero que estamos en AMBA todos y todas, y está durísimo. Cuídense, Sí. no salgan si no es Sí, sí. necesario, no hagan cosas que no deben hacer. Vayan con el alcohol a todos lados, usen el barbijo, sé que deben estar cansados de escucharlo, pero está muy complicado. No, pero creo que uno a veces necesita también que los demás no se lo recalquen porque uno entra en un acostumbramiento y olvida ciertas cosas. Y es en ese descuido en el que después, no solamente es que te contagias vos, ¿no? Si sos el peligro para el resto No, a de tu todos. familia, de todo el A entorno todos. donde trabajás. Entonces, Sí, sí. esa es la importancia que uno tiene que recalcar, ¿no? Que no sos vos, no es una cosa No, individual, no, no sino es que uno, te es colectivo. potencializas, claro, te potencializas y generas un problema a todos, ¿viste? Sí, sí, cuídense mucho, es lo único que les quiero decir. Bueno, Buen gracias, fin Melina. de, cenen rico y si hay alguna duda, escriben. Dale. Muchas listo, gracias. gracias. Chau, chau. Nos vemos, chao. Chao, buen fin de. Chao, buen fin de.